Continuamos, amigos de Tribuna Abierta, con más invitados, más temas importantes de ciudad, de provincia. Contamos ya con la presencia del doctor Denis Ácaro. Él es abogado en libre ejercicio, está en la parte de la defensa técnica de la señora viceprefecta de Chimborazo, Delia Caruana. Ayer, a propósito, ofreció una rueda de prensa esta autoridad de la provincia, donde se hizo público, obviamente desde esta rueda de prensa, sobre diferentes aspectos negativos que estarían ocurriendo en la Cámara Provincial, en el gobierno de la provincia. Se habla de discriminación, se habla de varios hechos negativos, y usted, como defensa técnica, había dado a conocer también ayer de que se estaría planteando varias acciones ante esta situación que vive, que soporta la actual viceprefecta de Chimborazo. Doctor, un gusto contar con su presencia. Muy buenos días, gracias por la invitación a este prestigioso medio de comunicación como es Tribuna Abierta. Gracias, siempre ha habido esa predisposición de ustedes para que prácticamente los ciudadanos, las autoridades puedan venir a dar su punto de vista, su criterio. El día de ayer, pues, la señora viceprefecta dio la rueda de prensa en la Casa Indígena, en donde se dio, más allá del tema de como muchas de las personas dicen, que la señora viceprefecta que se vive quejando, yo creo que es también de ponerse en los zapatos de ella, es de ponerse en el lugar de ella para poder realmente entender las cosas. Sin nosotros tener algún conocimiento de lleno, un conocimiento real, mal podríamos emitir algún tipo de criterio, y eso es lo que uno se ha visto en las diferentes redes sociales. Y también prácticamente dentro del tema de la señora viceprefecta, el respeto como segunda autoridad electa por votación popular acá en la provincia, tiene que tener todo ese respeto, esa consideración de parte del pueblo, primero porque es una dama, segundo porque es una autoridad electa, y tercero, pues porque el ser humano tiene que caracterizarse de esa manera, en ser caballeros en todo el sentido de la palabra. Precisamente, doctor, como que esos valores están faltando en el gobierno de la provincia hacia la viceprefecta, que en este caso es una autoridad. Sí, tuvimos una conversación pues con la señora viceprefecta en donde se había mencionado a quien les habla varios hechos presumibles de que se pueda constituir como delito, presumibles, le digo así porque todavía no está presentado ante las autoridades competentes para que ellos sean, por ejemplo, en este sentido, la Fiscalía como titular de la acción penal pública pueda recabar los elementos de convicción necesarios y ser el caso una posible formulación de cargos en contra de las personas que hasta la actualidad la tenemos muy bien identificados, que son parte incluso de la administración actual de la prefectura. Entonces, más allá de aquello, la señora viceprefecta salió a su rueda de prensa, es porque en fechas anteriores, y es de conocimiento popular, se había declarado a la señora viceprefecta como persona no grata para un movimiento político de acá de la provincia de Chimborazo. Es por eso que la señora viceprefecta me había mencionado, y con un documento que le había otorgado el Consejo Nacional Electoral, me había pues puesto a la vista y había dicho: vea, doctor, yo en ningún momento he sido afiliada, ni tampoco he sido adherente permanente, ni tampoco simpatizante del movimiento Cambio 62, pero con ese documento, miren, actualmente me declaran persona no grata para un movimiento. Entonces yo le había dicho, bueno, eso es decisión de cada de las bases de las dirigentes de cada movimiento político, y si ellos tomaron esa decisión, tienen que hacerlo obviamente con el respeto y la consideración hacia la persona. Pero no me parece bien que dentro de las personas que le declaran no grata, supuestamente las bases indígenas de un movimiento, se haya emitido epítetos en contra de la señora viceprefecta. Eso no lo podemos permitir, porque la honra de las personas, el buen nombre de las personas también está amparado por la ley y por la Constitución de la República del Ecuador. Doctor, al parecer existiría ofensas sistemáticas en el gobierno de la provincia hacia la viceprefecta. Pero por supuesto, mire que si las personas que salen a declararle como persona no grata son parte de una administración o perciben un sueldo de una administración que lo paga no el prefecto,
que no lo paga la persona de talento humano, no la paga el financiero, lo pagamos los chimboracenses. Y no me parece leal y no me parece consecuente con la segunda autoridad de la provincia que teniendo un sueldo de una administración, ellos ocupen su espacio, ¿sí? Su espacio en el cual deberían estar trabajando, cumpliendo su rol, cumpliendo sus funciones, cumplan acciones particulares y declaren no grata a la señora viceprefecta y se lance epítetos en contra de las acciones que supuestamente la señora viceprefecta sale en las comunidades, habla mal, ofrece obras. Eso en ningún momento más allá, doctor, más allá de que le hayan declarado persona grata o no grata, el tema es la situación que enfrenta la viceprefecta, según denunciaba ayer, en el ambiente laboral en el gobierno de la provincia, no solo por parte del prefecto, sino también de otros funcionarios, lo decía ayer. Sí, mire, nosotros en mi despacho jurídico hemos recibido a 4 personas, a esas personas que me han dado sus nombres y sus apellidos, y que también por temor, porque eso sí dicen, vea, yo tengo miedo, yo le digo las cosas, pero tengo miedo que me boten de mi trabajo. Entonces yo le había dicho, pero ¿qué sucede realmente ahí? Me ha dicho que a la señora viceprefecta hay una persona X, ¿sí?, que obliga a los trabajadores contratados de la administración a que compartan esa información, los memes, los trolls que lo hacen a la señora viceprefecta, y que compartan, y ellos les están monitoreando a todos los trabajadores para que ver si es que en los perfiles, si en los estados de estas personas está o no está compartida esa información en contra de la viceprefecta. O sea, imagínense a qué hemos llegado dentro de una administración. Y personas externas, familiares sí, pero personas externas a la prefectura, que nada tienen que ver porque ellos no han sido electos, pueden ser el familiar, el primo, el hermano, lo que sea, pero ellos ¿qué tienen que ver en esta administración? Esta administración hay que tener en cuenta que los recursos de la provincia son de los chimboracenses, no son de un grupo familiar. Doctor, hablando ya específicamente de lo que significa el supuesto cometimiento de una infracción, no vamos a decir si sea penal o no, pero el tema de la discriminación es un tema grave, porque es un tema sobre el cual se está luchando mucho, no solamente a nivel de las personas, de la sociedad, sino también de las instituciones. Y en ese contexto, que es lo que realmente a nosotros nos preocupa, podríamos nosotros decir y avisorar de que este tipo de discriminación que se ha dado de parte de las personas que han hecho estas comunicaciones en contra de la viceprefecta, también estarían involucrados autoridades provinciales, porque de hecho de que participen muchos ciudadanos puede darse, ¿no? Pero de que ya estén involucrados autoridades provinciales ya nos preocupa porque son nuestros representantes y aspiramos de que la representación que tiene la provincia sea de una manera correcta, de una manera efectiva, de que se dediquen precisamente a hacer lo que ofrecieron al principio y no necesariamente a hacer este tipo de cosas. ¿Hasta qué punto hay un involucramiento en esta supuesta infracción de la discriminación por motivos? Ya vamos a hablar de los motivos, pero de la discriminación en primer lugar. A ver, yo creo que una persona o un ser humano, más allá de tener su equipo de trabajo, su equipo de colaboradores, uno no puede callar ante los hechos que está pasando. Hay personas que les ha costado su vida por callar sobre estos hechos, sobre estos actos. Efectivamente, dentro de una administración, ¿sí?, que sea la alcaldía, que sea la prefectura, que sea cualquier incluso una junta parroquial, ¿sí? Si nosotros nos callamos, en este sentido lo que dice la señora viceprefecta, si yo me callo, o sea, estoy sufriendo internamente, se está acabando, desgastando internamente lo que está pasando. Es decir, ella estaría sufriendo inclusive un daño psicológico. Por supuesto, nosotros vamos a hacerle las experticias con los médicos, y acá el doctor me puede dar la razón, porque es colega, ¿sí? Tenemos que nombrar un perito, pues, para que se determine la afectación de la señora viceprefecta. ¿Esto se va entonces a las fiscalías y a las cortes, doctor, este asunto de la discriminación? Por supuesto, tiene que irse,
porque la señora viceprefecta lo que se le había mencionado, si usted mencionó tal situación, tenemos que también poner en conocimiento de las autoridades competentes. Ahora, ¿cuál es más allá del tema jurídico el que yo me hice un pronunciamiento el día de ayer? Es que dentro de un diario escrito acá en la provincia de Chimborazo, entregan una serie de firmas, con nombres y apellidos y obviamente al lado su firma. Oh sorpresa, que dentro de mi oficina, estas personas que llegan me dicen, doctor, a mí me hicieron firmar, pero dijeron que era un apoyo para el movimiento. En ningún momento dijeron que esas firmas van a ser utilizadas para declararle persona no grata. Es decir, presuntamente hicieron mal uso. Utilizaron las firmas de ciertos adherentes del movimiento. Serán adherentes, serán simpatizantes. O son funcionarios del gobierno provincial. Pero lo que sí se va a pedir, y eso yo hice un pronunciamiento el día de ayer, mediante un acto urgente a la Fiscalía, que se pueda determinar, si con un perito, cuáles son las firmas, si realmente esas firmas son reales, porque también una serie de firmas serían, no serían la rúbrica de esa persona, que ni siquiera de saber que está ahí, que ha estampado esa firma. Y segundo, tenemos que ver si se dio mal uso a ese documento. Doctor, yo no quisiera dejar pasar el tema de la discriminación, porque cuando se habla de discriminación podemos hablar de muchísimos eventos, y podría ser en el sentido de la raza, en el sentido de la etnia, en el sentido del género. ¿Cuál es la discriminación que más acusa la viceprefecta y es la que más le está afectando? ¿Es un tema racial? ¿Es un tema de género? ¿Qué es lo que acusa? Bueno, lo que se había mencionado es que por su tema de ser indígena, ¿sí? Por el tema de ser indígena. Es un tema racial. Es un tema racial. Pero ella hablaba también de odio. Desde la primera autoridad hacia la viceprefecta, e inclusive de que no se le ha dado funciones, ¿sí? Es decir, se le ha hecho a un lado, no está siendo parte de la administración, a sabiendas de que ganó las elecciones siendo un binomio, decía. A ver, nosotros como abogados, vuelvo y repito, yo no soy fiscal, ¿sí? Yo no soy juez, tampoco soy perito. Nosotros tenemos que poner a conocimiento de las autoridades en base a un procedimiento, ¿sí? Se determinará si hay o no hay un grado de afectación, si realmente existe o no existe un posible delito. El señor fiscal o la señora fiscal, dentro de su investigación, recabará elementos de convicción y, de ser el caso, pondrá en conocimiento del señor juez de la Unidad Judicial Penal y se podrá formular cargos. Pero nosotros no podemos adelantarnos a un criterio donde realmente las autoridades, donde realmente los peritos son quienes determinan. Nosotros, como defensa técnica, haremos o solicitaremos las experticias necesarias para que se pueda la Fiscalía también sustentar en las pruebas periciales, documentales, testimoniales, ¿sí? Para posiblemente formular cargos. Precisamente, doctor, ¿cuáles son las acciones que se estaría planteando? Bueno, las acciones las acciones, primero, lo que les dije, es un acto urgente para determinar lo que se declaró persona no grata. Segundo, los audios de esas personas que emiten también en contra de la señora viceprefecta, porque vuelvo y repito, nosotros tenemos un nombre, tenemos nosotros la familia y no podemos mancillar el nombre de nadie, es lo que protege. Doctor, la Constitución. Eso en cuanto a la publicación, pero en cuanto al supuesto delito de odio, ¿se ha iniciado algún tipo de acción? El día de hoy vamos a mantener una reunión con la señora viceprefecta, ¿sí? Se le pondrá obviamente todo el tema jurídico y ella obviamente sabrá determinar. Yo soy la defensa técnica, me ha contratado la señora viceprefecta como abogado en el libre ejercicio y desde ahí se podrá ir impulsando las diferentes acciones legales. Incluso el día de ayer tuve contacto, doctor, perdóneme, el día de ayer tuve contacto con el doctor Jorge Sosa Mesa. El doctor Jorge Sosa Mesa es una de las personas y abogado a nivel nacional que siempre ha estado pues defendiendo el tema de los derechos humanos. El día de ayer tomé contacto con él y posiblemente el doctor, sí, mediante un análisis de lo que suceda, él va a emprender una acción internacional ante la Corte Interamericana. Por este caso, por este caso de la señora viceprefecta. Exactamente. Entonces, doctor, su recomendación en el ámbito jurídico profesional, desde luego, será entonces iniciar una acción penal por el tema de odio. Sí, mire, por ejemplo, ayer teníamos contacto con el doctor. ¿Y esta acción penal que dice Byron sería en contra del prefecto o de otras, del prefecto y otros funcionarios? En su momento,
vuelvo y repito, en su momento, cuando ya esté plasmado técnicamente, motivadamente la denuncia, pues ahí ustedes conocerán en los medios de comunicación públicamente sobre las acciones legales que se enfrentan. Nosotros no podemos adelantarnos criterios a nuestra defensa, porque acá el doctor sabe, más que nadie, tenemos nosotros que actuar primero con lealtad procesal, tenemos que actuar bajo las pruebas y bajo los procedimientos que nos determina la ley, para nosotros poder tener a futuro un proceso que tenga frutos, ¿no? Doctor, la característica de este medio de comunicación siempre es la de transmitir los mensajes de nuestros televidentes, y tenemos un mensaje que ya es repetitivo de una persona que nos dice: mucho show arman, parece programa de farándula. ¿Hay la posibilidad de que este asunto realmente se esté convirtiendo en un tema como esos, de que se esté utilizando a los medios de comunicación para a lo mejor obtener algún rédito en el orden político de cualquier orden, o hay los debidos fundamentos como para precisamente ya iniciar acciones legales? A ver, yo pienso que cualquier ciudadano, y al menos si se trata de una dama, de un caballero, yo creo que cualquier ciudadano que está sufriendo, viviendo este tipo de hechos, yo creo que la señora viceprefecta no se lo inventó. Perdóneme, el COTAD en su artículo 52 da claramente las funciones a la señora viceprefecta. ¿Y cuáles son las funciones? Ninguna. Dice: cumplirá las funciones que el prefecto o prefecta la delegue o lo designe. Ahora, ¿qué menciona la señora viceprefecta? Que le ha delegado una función de las caravanas médicas. Doctor, cuando llego a tal lugar, me dice que la caravana médica le acompañe. Sí, la caravana médica va a estar en Calpe a las 10 de la mañana. La señora viceprefecta llega a la caravana a las 10 de la mañana, la caravana está por San Luis. O sea, perdóneme. Entonces, ese es el sentido. Y si la señora viceprefecta tiene que decir las cosas, o está viviendo un ambiente mal dentro de una empresa, tiene que decirlo. Tiene que informar a sus mandantes, tiene que decir realmente cómo está, porque también la ciudadanía dice: ¿y por qué no cumple? ¿Y por qué no hace? ¿Y por qué no hace obras? La señora viceprefecta no puede hacer obras porque ella no es administradora de gastos. Si le delega funciones específicas, el prefecto podrá cumplir las funciones que el prefecto lo diga. Si el prefecto lo quita las funciones, ya no tiene nada la señora viceprefecta. El sueldo que tanto dicen ahí en los medios de comunicación, perdóneme, y mediante trolls y todo, dice: pero si gana como $4,000. La señora viceprefecta, y eso sí lo doy fe, la señora viceprefecta, con su sueldo, todas las navidades, la Navidad al menos, ha salido a las diferentes comunidades a dejar su... ¿Cuánto gana la viceprefecta? Creo que actualmente está ganando como 3,700, que lo decía ayer. Exactamente. Pero no 4,100 como se ha mencionado. Exactamente, y eso es público, o sea, no tiene por qué esconderse, no tiene por qué la señora viceprefecta basarse en hechos falsos, o sea, eso es público. ¿Podemos hablar, no sé, también, o encontrar una figura de un presunto acoso laboral ahí? Eso estamos analizando. O sea, se está analizando varios aspectos. Con el equipo de trabajo, ventajosamente la firma jurídica a la cual yo represento, tenemos con varios señores abogados, y pues se va a analizar obviamente ya las acciones legales. Y del otro tema, algo fundamental que nosotros teníamos y le habíamos dicho a la señora viceprefecta: en el despacho de la señora viceprefecta se va a viabilizar, o se va a dar una vía para que todos los señores trabajadores de la prefectura, ¿sí?, puedan también poner sus denuncias, y la señora viceprefecta pueda viabilizarlo a las diferentes autoridades, porque también hay temor dentro de los trabajadores, ¿sí?, en perder su puesto. Entonces, todas esas pruebas, todos esos documentos lo van a hacer llegar a mi oficina, ¿sí?, analizaremos y emprenderemos las acciones. La esposa del prefecto estuvo ayer ahí. Bueno, yo en esta rueda de prensa. Yo me sorprendía, y el día de ayer. Todo el mundo se sorprendió cuando la esposa del señor prefecto también avalizó o testificó de que en alguna oportunidad sí había sido discriminada la viceprefecta. Así ya sería factible que ustedes le inviten a este medio de comunicación, puedan mantener un diálogo. Yo no puedo hacer énfasis en las declaraciones. Esa no, más bien mi pregunta iba a ser esa: sería una prueba contundente, obviamente, que sirva o que esté a favor de la denunciante en este si caso. es que se emprende en el tema de fiscalía, una versión,
Si se emprende un tema, o ya cuando si se llega a una etapa ya de juicio, ya en la unidad judicial penal, un testimonio ya en la etapa de juicio, o sea, todo eso lo vamos a analizar, pero sí que quede claro la provincia de Chimborazo, que quede claro el cantón Riobamba, que no es ningún show, mediático para temas proselitistas. Todos los ciudadanos somos políticos desde que nacemos, se van formando en el tema politiquero, sí, pero nosotros, vuelvo y repito, a mí la Constitución me faculta, de esto vivo, de esto me he formado en las aulas universitarias para ser abogado en el libre ejercicio de mi profesión. Y cualquier persona que llegue a contratar mis servicios profesionales, así lo haremos. Yo soy abogado y tengo el gusto de decirles, soy abogado de diferentes instituciones. Entonces, no es que solamente por el tema de la señora viceprefecta, no solamente por el tema de que hacer un show, no. Uno hay que ser claros, concisos y precisos. Si algo está pasando, hay que darles a conocer a los medios de comunicación, a la ciudadanía, porque es autoridad electa por la ciudadanía, ¿sí? El hecho de ser autoridad tiene que su pueblo saber realmente lo que está pasando. Eso es, mi estimado señor periodista. Muy amable a nuestro invitado, al doctor Denis Acaro, quien ha sido muy claro, muy contundente en cuanto tiene que ver a la forma como estaría planteando esta defensa técnica de la denunciante, en este caso la viceprefecta de Chimborazo, Delia Cahuana, donde ayer se hizo público varios aspectos de los cuales estaría soportando en el gobierno de la provincia de Avae. Agradecerle al doctor Denis Acaro y solicitarle desde luego que por favor cuando se vayan desenvolviendo este tipo de cosas ya en los ámbitos judiciales y dentro de lo que faculta la ley, pues poder tener la información de primera mano para satisfacer la necesidad de nuestros televidentes y oyentes. Sí, eso para no dejar un cabo suelto, el día de ayer pues bueno, yo tengo mucha llegada, ¿no?, a la Federación de Abogados del Ecuador, entre ellos el doctor Pedro Granja, es un jurista conocido a nivel nacional, el doctor Jorge Sosa también, que siempre ha sido defensor guayaquileños, que ha sido defensor en el tema de derechos humanos, sí. Yo el día de ayer habíamos hablado sobre el tema y él lo que me propone o que lo que después de un análisis dice se podría presentar la denuncia ante el relator de los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una denuncia y solicitar medidas cautelares. O sea, vamos a ver cómo se va dando en este caso podría trascender más allá del territorio nacional. Por supuesto. Es que no estamos hablando de un caso de una contravención penal, estamos hablando ya de una situación muy fuerte de violación de derechos. Exacto. Violación de derechos humanos. Que no solamente protege la Constitución de la República del Ecuador, sino ya en los acuerdos internacionales protege. Y el día de ayer también hacíamos énfasis, doctor, que hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos sobre las últimas protestas vividas en el Ecuador. Y decía el doctor que nunca se había repetido después de la época de Febres Cordero un informe así de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la época de León Febres Cordero a la actual, dice violación de derechos, tortura, o sea, eso está en la página de la Comisión Interamericana, un informe en contra del Estado ecuatoriano. Y eso es lo que, por ejemplo, nosotros estamos, ¿no? Y solicitamos que se respete un debido proceso, que se respete la integridad de las personas, que se respete el buen nombre. Y si tenemos que, como yo he dicho, si tenemos que iniciar acciones legales en contra de cualquier persona, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Estas acciones legales todavía no han sido interpuestas. Estamos el día de hoy. Está en ese proceso. Sí, en ese proceso. Muy amable, reiteramos. Muchísimas gracias. Invitado. Volvemos.